Señorazo, listo en este primer podcast y creo que único que voy a hacer en la universidad. Traje hoy a gran amigo de toda la vida, ah, que tiene un saber muy importante y es la mariconería. ¿Sí? Mariconería, ¿Cómo es la mariconería? marroquinería. Marroquinería. Qué pena, perdón. Eso lo voy a dejar. ¿Listo? Yo le voy a hacer unas preguntitas a su merced me va respondiendo lo más tranqui, todo bien. Realmente me interesa mucho saber sobre lo que su merced hace, cómo se desenvuelve este ejercicio artesano. Me parece muy lindo, muy bacano. Y poco a poco vamos a ir construyendo una conversación, ¿le parece? Sí. Listo. Entonces voy a iniciar con lo primero y es que nos cuentes un poco de qué hace, quién es y cuál es su ejercicio como artesano. Bueno, mi nombre es Fernando. eh, Soy egresado de la Universidad Pedagógica Nacional. Soy mediador de lectura. He trabajado con pues, varias entidades estatales en cuestiones de pedagogía. eh, y pues bueno, ya en el ejercicio de marroquinería específicamente, digamos que mi labor es hacer arneses y accesorios como chokers, más o menos como lo que se vende en un sex shop. Ok, listo. Entonces, acá viene una pregunta también y es ¿de dónde viene esa herencia como artesano? O si es herencia, ¿no? Sí. No, pues en mi familia sí ha habido tradición desde el papá de mi abuelito, que era sastre. Mi abuelito fue sastre también durante mucho tiempo y él le enseñó el ejercicio a mi papá también, como que ha venido esa tradición y obviamente ellos han tenido muchos más negocios para sostenerse, porque no ha sido algo así que crearon empresa o que crearon un emporio y, mejor dicho, tienen a 1.000 trabajadores a su cargo, ¿no? Sino siempre han sido ellos con su maquinita y saben el ejercicio, son muy pulidos en esa cuestión. Mi abuelito, digamos que tuvo mucho tiempo en una tienda que él tenía, una tienda de comes, no, o sea, en una tienda de barrio normal, una tienda donde se vendía dulces, donde se vendía papelería. Tenía su maquinita también, ahí hacía arreglos y hacía trajes. Entonces, todo el tiempo estaba con su maquinita y atendiendo. Y hacía trajes de pan. Mi papá se fue, digamos, por otra rama de la confección y desde los 14 años, ya con lo que le había enseñado mi abuelito, empezó a hacer confección de chaquetas en cuero. Entonces trabajó, hay digamos, varios sectores en los que se trabaja en la confección, que son la costura o el corte o los patinadores o patinadoras que son los que pasan por mesas o el control de calidad y no sé qué. Y pues él aprendió todos estos ejercicios como en empresas grandes, por decirlo así, y ya después tuvo su propio tallercito y hacía, Sacarle luz. Sacarle luz. y hacía chaquetas de cuero. Empezó a hacer chaquetas de cuero. Y Digamos que durante los años fue consiguiendo sus propios clientes, así pues, de la nada, por decirlo así. Entonces, aquí en el barrio, en donde vivimos Sergio y yo, queda cerca las curtiembres, que son las de San Benito. Entonces allá se curten las pieles o el cuero de la vaca y se saca como toda esa producción. Digamos así como el 7 de agosto es el sector de los carros, San Benito es el sector del cuero. Eh, o el Restrepo, el sector de los herrajes, digamos como que cada sector se consiguen partes para las chaquetas en sectores específicos y con líneas de producción específicas, por decirlo así. me imagino que su merced, en el trayecto de su vida, de pequeñito veía a su papá, en qué momento le generó como ese interés uy, qué es lo que está haciendo. Pues sí, digamos como que mi papá toda la vida ha estado sentado en una máquina, eh, está amarrado. Amarrado. Y
realmente el papá es No, esquizofrénico. También. Ah, sí, pero, no, sí, antes tenía una silla de ruedas y se la cambiamos. Ah, uf, entonces sí, pues era muy común verlo ahí, digamos, en los distintos lugares de la ciudad donde hemos vivido, también ha tenido sus talleres y sus clientes y siempre hemos estado como rotando, digamos, de lugar, pero cercano, digamos, estratégicamente donde él necesita que están su cliente. clientela y donde puede caminar para ir a comprar sus materiales. Me ayuda a desbloquear su celular, que fue. Tranquilo. Ahí anoté las preguntas que le voy a hacer. Eh, listo. Entonces, bueno, sí, ya su merced no respondió. Pues sus papás, como que prácticamente toda la vida se han dedicado. Su mamá también. Sí, mi mamá también. Ellos se conocieron en una empresa de tapizaje de carros. Ok. Entonces, pues mi mamá también sabía de costura y en esa empresa, O sea, un hilo los. Puño. Un hilo rojo. ah, Ah, sí, entonces, pues ya después cuando fueron esposos, como que siempre se han dedicado a eso. No, no, nunca. pero dejaron lo de la tapicería a un lado y se dedicaron fue como a crear su propia empresa de chaquetas y demás. Pues su propia empresa no, yo creo que es como, Bueno, su propio negocio. sí, su Más, propio sí, negocio. porque pues, más grandes negocios. Sí, son ellos dos nada más, no, no es que por ahí de vez en cuando tenían de empleado a mi hermano Eso le o iba a a otras preguntar. personas. Sus familiares están como también cerca, bueno, muy allegados también a eso, ¿no? Sí, yo tengo cuatro hermanos y tres de esos hermanos, el mayor, bueno, los tres hombres, eh, pues somos cuatro hombres. Digamos que los cuatro hombres en algún momento tuvimos que ver con el negocio de mi papá, ayudándole Cortando, o mamá. sí. Entonces, él cosía y nosotros colaborábamos con el corte o yo a veces pegaba. ¿Usted Bueno, recuerda la primera vez que su papá le pidió ayuda? Como ayúdame a cortar algo difícil, algo de coser o bueno, algo que requiriera como un poquito más de concentración. sí, 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 o sea, me acuerdo que, no sé, por ahí tendría 14 años y mi hermano en ese momento le ayudaba a cortar, pero pues cortaba lo necesario y se iba a farrear y dejaba colgado a mi papá. Entonces me tocaba ayudarle a mí. Y su merced se sentía en ese momento como pereza o qué chimba. No, yo creo que una de esas, sí algo, o bueno, no todo el mundo, ¿no? Pero si uno no está acostumbrado a cargar con plata cualquier 5.000 pesos que se gane y que, pues bueno, muchos papás también o muchas familias son como ayúdeme, y como es menor de edad no le puedo pagar. Y eso también hace pues, que a uno le dé fastidio. Pero papá es pues, como que siempre asemejaba que uno estaba haciendo una labor y retribuía esa labor, como se debe hacer siempre. Entonces, pues no sé si eso me alcanzaba para los pasajes, para ir al colegio o para comprar cualquier cosa de tomar. Como que me gustaba. Me gustaba y era muy de vez en cuando, pero me gustaba. Ok, entonces, pues ya pasándola, una pregunta más de su merced. Bien, su abuelo fue sastre, eh, su papá se dedica como también a este ejercicio, pero ya más enfocado como a las chaquetas de cuero y demás. Su merced, ¿cuál es su objetivo? ¿Cuál es su público objetivo? Y ya no lo mencionó, que eran los arneses, ¿no? ¿Por qué los arneses? ¿Por qué este público? Bueno, todo como que lo de los arneses por lo menos surgió en el confinamiento, en la pandemia, pues porque tocaba buscar la plata. Entonces, obviamente las chaquetas de cuero no era del interés de muchas personas en ese momento, nos estaba moviendo y necesitábamos comer. Y yo en ese momento estaba haciendo vino, estaba haciendo libretas y estaba haciendo cuanta maricada se me podía ocurrir para poder vender en el barrio. Y un día llegó un amigo de mi papá que también ha sido cliente toda la vida, que lo mandó a hacer chaquetas, pero no lo mandó a hacer chaquetas, sino que llegó a mandar a hacer 2.000 correitas con unas punteras, como con unas punticas. Ok, Correitas para vestidos así, eso estuvo como muy de moda en algún momento. Que en el centro habían mandado a hacer eso porque se estaba reactivando la economía.
En fin, entonces nos mandaron a hacer eso y nos pagaban la chura de las correitas a 1.000 pesos. Entonces mi mamá, mi papá y yo, todo, como todo ese periodo estuvimos metidos en eso, haciéndole entre los tres. Y bueno, en algún momento ya después llegó este man y dijo, no, ya no podemos seguir porque la persona que me estaba diciendo a mí que mandara a hacer las correas consiguió a alguien en el centro que se las hacía a 200 pesos. Entonces era Claro. pues mucho menos, obviamente no sé esa persona como, bueno, en fin, como que el trabajo lo consiguieron mucho más barato y ahí también tocó como empezar a buscar qué comer. Y como estábamos haciendo esas correitas, yo vi a alguien en ese momento en Instagram con un arnés, subí una foto con un arnés. Y yo le pregunté a mi papá, papá, ¿usted sabe hacer esto? Y él me dijo, sí, está re breve. Y pues no me dijo así. Yo lo traduzco así. Vamos, Jason. Ah, Re. sin palabras, hay que... Mocos familia. Vamos y entonces, pues cogió un retazo de cuero que estaba ahí y me dijo que cortara unas tiras, corté las tiras, había también como, estaba el material ahí preciso para hacer como ese primer arnés. Era sencillito, pero preciso estaba el material ahí. Entonces, yo también he visto como una manera de producción de los arneses que ya es con máquinas o esto se llama troqueladoras, que son pero pues allá en la casa todo es muy artesanal, sí, por decirlo así, entonces todo es como con herramientas manuales, no es tanto con máquinas, solo la máquina de coser. Vamos a un video en este momento de cómo es el proceso. Desde sentada en gobierna en esquina, salgo con mis ojos de melancolía. Recuerdos que el tiempo nubló con los días, aquellos consejos de mi apoyo, mi vieja querida, que duras partidas fueron. Esa es la vida, mis. Volvemos. Eh, bueno, sí, entonces es como con troqueles, con herramientas muy pequeñas, con martillo y unos cositos que se llaman remaches, como con eso sencillo, entonces se van uniendo las tiritas y en ese primer momento, pues el modelo o las medidas las sacamos de un maniquí, como que el maniquí era quien modelaba el primer arnés. Y ya desde ahí como comencé a promocionar ese tipo de, de producto, ¿Y dónde surge el nombre de la morada de Chente? la mora de Chente. Bueno, eso ya fue como Después de un tiempo de sacar. después de un tiempo, sí, ya cuando creé una página porque ya había más gente pidiendo, digamos, como los arneses y que esto comenzó a ser un accesorio muy común entre las personas. La morada de Chantilly. Yo ese nombre lo saqué de una obra de teatro de Bertolt Brecht que se llama El alma buena de Sichuan. En El alma buena de Sichuan hay una prostituta, sí, que se llama Shanti. Shanti tenía como una casa o un lugar de paso, por decirlo así, y y en esa obra van unos dioses a visitar un pueblo que era el pueblo de Sichuan porque querían ver si había un alma buena o si no la iban a destruir, si no iban a destruir la ciudad. Y se encontraron con Shanti. Y la morada de Shanti significa básicamente como la casa de Shanti. Entonces es un estudio muy interesante para mí, como sobre la moral y sobre la ética, digamos como lo hegemónico en la moral, por decirlo así. Y Y de ahí, surge gracias a Chente. Shanti, entonces sí, como esa relación de que lo inmoral o lo que Pero es erótico es. todavía mal visto. Pues no, sí, puede llegar a ser un tabú, pero entonces, digamos, es más como que la apariencia de las personas o por cómo se visten o por su apariencia, eso no dictamina su comportamiento, no dice qué tan buena o mala persona puede llegar a ser. ¿Y su público objetivo cuál es? O de todos los rangos de edad. Pues al principio comenzó a hacer con amigas de la universidad,
con parceras que me ayudaron mucho, con, con, con María Fernanda, que fue la primera que yo le tomé fotos, después fue a Mafe, o sea, se Ok, llaman igual, pero había una parcera en mi licenciatura que me ayudó con las fotos y de ahí comenzamos a crear todo el contenido con una parcera del barrio, se llama Caro. Entonces ellas me colaboraron bastante y como movían algo de gente en eh, su red. en las redes, yo digamos no conozco a muchas personas en las redes porque yo soy muy taimado, muy callado, entonces en ocasiones, ¿no? Soy como, no soy mucho de conocer personas o de socializar y esas vainas, entonces se me complicaba ese coso de las redes, ese tipo como de, soy más de fabricar que de vender. Entonces ellas pues sí conocían gente y gracias a ellas se comenzó a visibilizar la página y pues todo es como una tienda virtual, no hay un espacio, el espacio es el taller, pero es la sala de la casa. Eh, y ya después el público objetivo comenzó a transformarse en chicas webcam o en chicos webcam o bueno, Bueno, como que todo trabajo. este tipo de labor de trabajo sexual, entonces digamos como que también estos accesorios no son tanto de uso, o sea, de uso de fuerza y de bondage, si se dice así. No sé, usted es el que conoce esas BDSM, cosas. eh, sí, no son tanto de uso, sino como de demostrarlos y pues obviamente frente a una cámara queda mucho más fácil mostrarlos y crea como esta sensación de morbo, puedes decirlo así, también como esta perspectiva del embellecimiento, bueno, no sé, también, como, ¿Y, pues a mí me parece bonito. y qué clase de arneses? También hace máscaras, creo que he visto que ha hecho máscaras también. Sí, también era como cuestión de escudriñar, términos, barras, Ah, eh, de, de mirar las redes sociales y pues ya como páginas con mucho más contenido y mucho más producción, como empezar a replicar. Funcionó algo así como funciona el dibujo, como funciona cualquier tipo de arte y es replicando, copiándose y después crear un estilo propio. O sea, no se ok. crea un estilo propio de la nada, sino que se crea primero la copia, la réplica, la réplica, la réplica y ahí uno va creando habilidades. Obviamente no va a quedar un arnés igual o con el mismo estilo si tiene maquinaria o si saca una producción en masa. Lo mío siempre ha sido como sobre medidas para la persona como lo quiera. Si tiene una foto de referencia, pues esa misma foto o ese mismo arnés, pero Algo suyo. con mis herramientas, sí, puede ser no con hebillería de lujo, pero sí con mucho cuidado y muy pulido porque no me gustan las cosas mal hechas. ¿Hay algún arnés o máscara o, ¿cómo se llaman los del cuello? Chokers. Los chokers. Alguno que se diga como, uff, me fajé. Me di garra haciendo esto. Ay, algo que le haya implicado mucho esfuerzo o ha sido muy difícil y cuando usted lo terminó dijo como, uff, soy re máquina. Bueno, un terminado, un doble cosido, no, no sé. Yo creo que al principio yo decía, no, sin palabras. Lo decía, lo decía porque mi proceso era primero de dibujarlo y de sacar medidas, tratar de sacar medidas para como que el esquema para hacerlo bien. Ya después lo comencé a hacer así, como, Bien, o sea, como aprendido, ya, como se coge la práctica y ya no había necesidad de dibujar o de imaginarse el arnés, sino ya como que tenía la referencia en la cabeza para empezar a armar. Pero al principio sí cuando dibujaba y me salía como lo quería yo y como había quedado en el dibujo, sí decía palabras. Y después al principio era solo el corte y ya después comencé a utilizar la máquina de coser para que quedaran cosiditos, para como eso de empezar a pulirlos, creo yo que sin palabras. se le da como un punto extra y Sí, pues a la gente es como, creo uy, que me empezó a agradar. ok. Ya por último y para cerrar, ¿le gustaría esto enseñarlo en algún momento a sus hijos en un futuro que también como que tengan esta herencia que viene desde su abuelo y quizás desde su bisabuelo? ¿Sí le gustaría como que esto se
se vaya transmitiendo estos saberes poco a poco tras generación. Sí, sí, yo creo que me gustaría más enseñarlo que hacerlo por la necesidad de tener que comer, ¿no? Como todo el mundo. Como el trabajo por tener que hacerlo es feo. Ah, hay que abolir el trabajo. Pero, digamos, como práctica artesanal me parece muy bonito y me parecería muy bonito que alguien le cogiera amor y que lo hiciera y que hiciera cosas muy ásperas y que surgiera re duro. Digamos, gracias a que en algún momento yo tuve la oportunidad de mostrarle cómo lo hacía yo, sería lindo, sería bacano. Yo creo que eso es un punto muy satisfactorio para cualquier pedagogo en la vida, sea artista escénico, sea artista visual, sea artesano, sea, sea lo que sea, mejor dicho, yo creo que para un profesor, si alguien comprende las leyes y las reglas de lo que uno le está enseñando y las logra hacer de una manera que al resto del mundo le agrade, me, me parece, me parece áspero, me daría mucha satisfacción y felicidad. Listo. Entonces, ¿usted me daría permiso de utilizar su imagen, utilizar fotos por ahí para ir mostrando como el proceso, videos y demás? Si me modelo un arnés, no. Yo tengo que modelar. Ah, gracias. Me pierdo morada del H. Ah, Ah, no, yo le iba a decir, quería cerrar como con una palabra y es para usted qué significa ser artesano, o qué es el artesano para usted. bueno, es cierto que tengo debates políticos con los términos, con muchos términos. Siento que el artesano en algún momento podría ser esa palabra que utilizan los supuestos personajes de alta cultura para referirse a los que no son de alta cultura, que vienen siendo los mismos artistas, pero ellos siempre tienden a diferenciar y a crear esa brecha social de tú eres artesano porque es que tú no tienes la concepción artística y de élite de lo que es el arte tal. Nah. Sí, como que no fue estudiar en una academia, sino fue Sí, no, empírico empírico, o eso. heredado. Sí, que no está dentro del circuito del arte, porque quienes realmente dicen lo que es arte o artesanía son los que están dentro del circuito del arte. Y, y también se tiende como a apropiar esto, entonces va a llegar el momento en el que el artista que está en el circuito del arte, que está dentro de la rosca, quiera decir, no, pero nosotros no somos artistas, somos artesanos. Simplemente por el hecho de apropiarse culturalmente de años de tradición, eh, porque a él le funciona ser artista porque está dentro del circuito del arte, o le funciona ser artesano. Entonces siempre he tenido como ese lío con los términos. Eh, yo preferiría el término trabajador y ya, o sea, como para Obrero. mí, sin, al ser artesano, de ser un trabajador o cualquier actividad que yo realice es ser un trabajador y es porque es reivindicativo, no, no, pues no sé, ¿qué dicen ustedes? Y ya por último, porque cree que merezco un 5. Ah, mentira, no. No, 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 ya responder esto es molestante. No, 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 espere, no es dele, molestante. déjeme responder. No, no Pues es yo molestante. creo que merece un 5. No, no, no digas esas cosas, me da vergüenza. No, no. No, mentiras, está mal que haya mencionado yo en un momento la palabra artesano, o sea, que yo la haya dicho, usted lo haya categorizado como este artesano. Obviamente sin esa concepción de académico y de peyorar su arte. No, 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 no creo que esté mal. Igual uno tiene que dejar de ser ficticio en la vida y creer que todo el mundo tiene que saber de todos los pensamientos que pasan por la cabeza de uno. No. Si una persona a mí llega y me dice el de los arneses, pues todo bien, no me tiene que llamar artesano, no tiene que saber cómo me identifico oralmente porque yo no se lo he dicho. Entonces ya cuando haya esa comunicación, de pronto si tengo la oportunidad de decirle, pero no me diga artesano, de forma muy, o sea, de forma que a usted no le moleste porque no tengo por qué hacerlo molestar por eso. Entonces no creo que hay lío. O sea, igual no me molesta que me diga artesano, se puede llamarme como quiera, mi amor. Amor. Ah, Ah. Oiga, y ya por último, ¿usted cree que, ya ahora sí por último, sí, sí. cree que esta práctica o esto de hacerlo manual se va a perder en un futuro?
que de pronto en una universidad del futuro no se pueda dar. Ah, metí el término, profe. Ah, No, yo creo que no. Yo creo que antes va a tender a volver en algún momento porque la humanidad no puede sobrevivir solo con la tecnología o con lo digital y en algún momento, ojalá Dios quiera, Dios mediante. Dios mediante, eh, la humanidad va a tener que comprender la importancia de las labores manuales, la importancia de que del agricultor, la importancia del campesino, del ganadero, tal vez también, la importancia de las personas que hacen las labores que a las élites no les gusta hacer. Creo que la humanidad en algún momento tendrá que, que, que reivindicar esas labores y dejar o sea, digamos que no creo que ChatGPT les logre resolver ese tipo de cosas o las inteligencias artificiales no logren resolver ese tipo de cosas o no logre cerrar esa brecha social. O sea, puede que en las empresas grandes digan vamos a reemplazar al personal por máquinas, pues está bien, pero se me olvidó lo que iba a decir. Puede que reemplacen a ese personal con máquinas, Pero no sé. pero obviamente eso no va a poder sostener eh, la, la vida en la humanidad, no va a poder sembrar o no va a poder sostener la naturaleza, qué sé yo. Creo que estas prácticas así manuales son menos agresivas con el medio ambiente, son menos agresivas con la historia, son menos agresivas con muchas cosas. Listo, Fernando. Muchísimas gracias No, por mi hermanito. acompañarme el día de hoy. Espero les haya gustado a quienes vean. Creo que solo lo ve el profesor, pero si lo ven más personas. Espero que les haya agradado conocer un poco de la vida de Fernando Ortiz, el artesano. No, ¿cómo se diría? El arnero. Ah, me gusta. El arnero, El listo. arnero, Fernando el el arnero. sornero. Perdón, no. No, tranquilo. No, ya damos por cerrado este podcast. Gracias por poner cuidado. De pronto fue largo, corto, no sé. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad cuando el profe me diga haga otro podcast. No, mentiras, no, también tenemos un podcast que se llama Caótico Podcast. Ya estamos acostumbrados como a este formato, ¿no? Por eso es que a veces también podemos mamamos un poquito de gallo, pero nos pueden seguir en YouTube. Esto no, esto es un mes, un mes. A esto lo va a poner en Sergio del Futuro. Recuerda este pedacito ponerlo en blanco y negro. Eso. ¿Listo? ¿Algo Eh, para cerrar? no, no, que En este podcast nos gusta dejar una reflexión. Gracias. Ya viste el man que hace fotografía y dice, una reflexión chiquita. pues cuidar el agua y cuidar el agua significa hacer la revolución, muchachos, hagan la revolución. No es que yo sea un hijo de puta rojo y todo el tiempo hable de estas maricadas y sea fastidioso, sino que hay que hacer la revolución. Porque cuidar el agua significa decirle a las grandes empresas, no sean hijueputas y no gasten tanta agua, que el agua la necesitamos nosotros para tomar, no para crear maricadas de gaseosas o cosas así, que es muy rica la Coca-Cola, sí lo es, pero hay que dejar de tomar tanta Coca-Cola. Es muy rica la porra, sí, pero hay que comprarle al socio que la hace artesanal. Y así, esa es la reflexión. Y me enredé. No, nada. Dígalo, por favor. Morada Chinti. Sí, la morada de Shanti. ¿Cómo se Shanti. escribe? Shen.te. No, ya, gracias. Y la morada es como la casa. Ya no sé cómo cerrar. Déjenlo ahí Se va, hasta que se va sí. alejando, se va alejando. Así como seguimos nosotros hablando en mute.